cardiovascular. Yo soy Iván. Mi nombre es Estefanía. Mi nombre es Devani. Mi nombre es Priscila. La sangre, como sabemos, la sangre es un tejido conectivo líquido dentro de nuestro cuerpo. Este va desde 1040 a 1069 unidades. El volumen sanguíneo dentro del cuerpo equivale al 8% de nuestro cuerpo corporal total. Dentro de este sangre entera, un 45% va a responder hacia los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El otro 55% va dirigido a lo que viene siendo un plasma sanguíneo. Bueno, a continuación, los glóbulos rojos o eritrocitos, estos constituyen aproximadamente el 40% del volumen sanguíneo. Son producidos en la médula ósea roja. Son células de disco bicroncavo. Estos viven alrededor de 120 días y su tamaño es de 8 micras. Bueno, los glóbulos blancos, que también son conocidos como leucocitos, estos son parte del sistema inmunitario y se clasifican en agranulocitos y granulocitos, cada uno con sus diferentes tipos de leucocitos. Bueno, dentro de los granulocitos encontramos los linfocitos, que son los encargados de la inmunidad específica, y los monocitos, que su función es comerse a los diferentes microorganismos o restos celulares que hay en nuestro organismo. Dentro de los granulocitos encontramos a los neutrófilos, que son los encargados de la fagocitosis de hongos y bacterias, los basófilos, que son los que hacen la respuesta alérgica, y los citocinófilos, que son los encargados de la muerte de parásitos. También encontramos a las plaquetas, son fragmentos de citoplasma ampliados. Estos son conectados con la médula ósea, su estructura es discoide y una persona sana tiene que presentar un recuento de 350 a 450.000 trombocitos. Los sanguíneos constan de 3 capas: la túnica interna, media y externa. La túnica interna viene siendo lo que es la túnica interna, como dije, el endotelio. La túnica media es el músculo liso y la túnica externa es la adventicia. Principalmente se encuentran lo que son las arterias, pueden ser de 2 tipos, las elásticas y las musculares. Como su nombre lo dice, las elásticas vienen siendo las que tienen más tejido elástico y las musculares tienen más tejido liso. La principal función de las arterias viene siendo pasar sangre oxigenada, a excepción de las arterias umbilicales y pulmonares, y estas tienen su luz más estrecha y tienen más tejido elástico, y además estas pasan la sangre a más presión. Bueno, las venas. Las venas tienen menos tejido elástico, estas tienen su luz más amplia, más grande, y estas, a comparación de las arterias, tienen válvulas y la sangre pasa a menos presión. Bueno, finalmente están los vasos sanguíneos más pequeños, como son las arteriolas y las vénulas. Las arteriolas son la continuación de las arterias y las vénulas son la continuación de las venas. Y finalmente, después de las arteriolas y las vénulas, se encuentran los capilares, que son vasos microscópicos, que son donde ocurre aquí el intercambio de la sangre. Los capilares pueden ser de 3 tipos: el continuo, fenestrado o sinusoide. Bueno, ya explicados los vasos sanguíneos, vamos a hablar de la frecuencia cardíaca. Está el pulso, que viene siendo la fuerza que ejerce la sangre al pasar sobre las paredes de la arteria. A continuación de las pulsaciones por minuto, dependiendo de la edad. En el recién nacido son más elevadas, son de 120 a 170. En los lactantes menor son de 120 a 160. En el lactante mayor es de 110 a 130. De 2 a 4 años son de 100 a 120. De 6 a 8 años son de 100 a 115. Y en el adulto de 60 a 80. Bueno, ahora yo les voy a hablar del corazón. El corazón es un órgano relativamente pequeño, tiene la forma de un puño cerrado, también la forma de una pera y también la forma de una pirámide triangular. Pesa aproximadamente de 200 a 300 gramos en mujeres y hombres adultos. Se sitúa en el interior del tórax, por encima del diafragma, en la región del mediastino,
que es la parte media de la cavidad torácica localizada entre las dos cavidades pleurales. Bueno, vamos a mencionar algunas características del corazón. El corazón es un órgano central de la circulación de la sangre, trabaja sin descanso. El lado derecho del corazón es el que bombea sangre hacia los pulmones, permitiendo recoger oxígeno y descargando dióxido de carbono. El lado derecho del corazón es el que distribuye sangre hacia los demás órganos. El corazón late de unos 100.000 por día, lo que suma a 35 millones de latidos al año y 2.500 millones de veces en toda la vida. Bueno, ahora vamos a hablar del pericardio. El pericardio es una membrana que rodea y protege el corazón, lo cual impide que el corazón se desplace de la posición del mediastino. Al mismo tiempo, permite la liberación para que el corazón se pueda contraer. El pericardio consta de dos partes, es el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Bueno, el pericardio fibroso es el más superficial, como vemos aquí. Rodea la superficie del corazón. Es un saco de tejido conjuntivo fibroso duro, no elástico. La función de él es evitar el estiramiento durante la diástole, proporcionándole protección. El pericardio seroso es el más superficial, es el más delgado y tiene su capa es delicada. El pericardio seroso es más delgada. Córtalo, porque dije. El pericardio seroso es más profundo, es más delgada y delicada. Es una membrana formada por dos capas. La capa interna visceral, o también llamada epicardio, es la que está adherida a la superficie del corazón, como vemos aquí. Es esta. Y es la capa externa, que es la parietal, que está adherida a el epicardio fibroso, que es esta que vemos aquí. La pared del corazón está formada por tres capas, que es epicardio, que es la capa más externa, como vemos aquí, el miocardio, que es la capa intermedia, y el endocardio, que es la capa más externa, es la que recubre el interior del corazón, y válvulas. El corazón consta de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Vamos a hablar sobre las partes del corazón. La aorta ascendente, la vena cava superior, la válvula pulmonar, las venas pulmonares derechas, la abertura de la vena cava superior, la fosa oval, la aurícula derecha, la abertura del seno coronario, la abertura de la vena cava, la válvula tricúspide es la que conecta con la aurícula y con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es todo esto. La vena cava inferior, la arteria carótida común izquierda, la arteria carótida común izquierda, chingada madre. Ahora vamos a hablar detalladamente sobre las características de las aurículas y las ventrículas. La aurícula derecha es una cavidad estrecha de paredes delgadas que forma el borde derecho del corazón. Está separada de la aurícula izquierda por un tabique intraauricular. La aurícula izquierda es una cavidad rectangular de paredes delgadas que se sitúa por detrás de la aurícula derecha y forma la mayor parte de la base del corazón.
Recibe sangre de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares que se sitúa en la cara posterior, 2 a cada lado. Nota importante es que las aurículas tienen paredes delgadas debido a que solo transfieren la sangre a los ventrículos adyacentes. Nota importante es que el ventrículo derecho tiene una capa más delgada, porque es el que bombea sangre hacia los pulmones, y el ventrículo derecho es el que bombea sangre hacia los órganos. La pared muscular del ventrículo izquierdo es entre de 2 a 4 veces más gruesas que el ventrículo derecho. El epicardio fibroso, que es esta que vemos aquí. La pared del corazón está formada por 3 capas, que es epicardio, que es la capa más externa, como vemos aquí, el miocardio, que es la capa intermedia, y el endocardio, que es la capa más externa, es la que recubre el interior del corazón, y válvulas. El corazón consta de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Vamos a hablar sobre las partes del corazón. La aorta ascendente, la vena cava superior, la válvula pulmonar, las venas pulmonares derechas, la abertura de la vena cava superior, la fosa oval, la aurícula derecha, la abertura del seno coronario, la abertura de la vena cava, la válvula tricúspide es la que conecta con la aurícula y con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es todo esto. La vena cava inferior, la arteria carótida común izquierda, la arteria carótida común izquierda, chinga madre. Ahora vamos a hablar detalladamente sobre las características de las aurículas y las ventrículas. La aurícula derecha es una cavidad estrecha de paredes delgadas que forma el borde derecho del corazón. Está separada de la aurícula izquierda por un tabique intraauricular. La aurícula izquierda es una cavidad rectangular de paredes delgadas que se sitúa por detrás de la aurícula derecha y forma la mayor parte de la base del corazón. Recibe sangre de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares que se sitúa en la cara posterior, 2 a cada lado. Nota importante es que las aurículas tienen paredes delgadas debido a que solo transfieren la sangre a los ventrículos adyacentes. Nota importante es que el ventrículo derecho tiene una capa más delgada, porque es el que bombea sangre hacia los pulmones, y el ventrículo derecho es el que bombea sangre hacia los órganos. La pared muscular del ventrículo izquierdo es entre de 2 a 4 veces más gruesas que el ventrículo derecho. El corazón tiene 2 arterias coronarias, la derecha y la izquierda. La izquierda se va a dividir en la rama circunfleja que va a irrigar la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y la rama interventricular anterior, que es esta que vemos aquí, va a irrigar lo que es ambos ventrículos. Y del lado derecho tenemos la coronaria derecha, que se va a dividir en la rama marginal, que es esta de aquí. Va a irrigar el ventrículo derecho. Y la rama interventricular posterior va a irrigar lo que es ambos ventrículos.
El corazón tiene 4 venas. Una de ellas es la gran vena cardíaca o la vena magna. Va a drenar lo que irrigó la arteria coronaria izquierda. Luego de este lado tenemos la vena cardíaca menor, que es esta de aquí. Va a drenar las cavidades derechas. Luego la vena cardíaca anterior, que sale de la menor, va a drenar el ventrículo derecho. Y la vena cardíaca media, que sale del seno coronario, va a drenar lo que irrigó la interventricular posterior. Vemos que de la aorta van a salir 3 ramas, que es la subclavia izquierda, la arteria carótida común izquierda y la carótida brachiocefálica. La brachiocefálica se va a dividir a su vez en la arteria carótida común derecha y la subclavia derecha. De la carótida externa va a ir subiendo aquí por toda esta parte del cuello y va a tener varias subdivisiones. Una de ellas está en esta parte del cuello, que va a ser irrigada por la arteria facial. Luego esta arteria va a ir subiendo y va a dividirse en las arterias labiales superior e inferior, que van a irrigar esta parte de los labios. Más para arriba está la arteria nasal lateral, que va a irrigar esta parte de la nariz. Y un poco más arriba de esta arteria va a estar la arteria angular y la oftálmica, que van a irrigar esta parte. Y luego más para arriba de la carótida externa va a estar la división de la arteria occipital, que va a pasar por detrás, por la parte posterior de la oreja. Y va a ser la arteria occipital, que va a irrigar lo que es la parte del lóbulo occipital. Más para arriba va a estar la auricular posterior, que va a irrigar esta parte de la oreja. Y un poco más para arriba va a estar la maxilar, que va a irrigar lo que es el paladar, las meninges, las fosas nasales, los dientes y los músculos de la masticación. La carótida externa va a ir subiendo todavía más hasta llegar a la arteria temporal superficial, que va a irrigar el lóbulo temporal y va a anastomosar con la arteria occipital. Posterior a la carótida externa va a estar la carótida interna, que va a irrigar esta parte del cuello. Y de aquí va a salir la supratroclear y la supraorbitaria, que van a irrigar esta parte de la frente y todo el lóbulo frontal. Posterior a la carótida interna tenemos la arteria vertebral. Esta arteria vertebral va a ir subiendo por la parte occipital y va a anastomosar con la arteria vertebral, con la basilar. Esta va a ser ya comenzando en el cerebro y va a tener su división en la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media y la anterior. La anterior a su vez se va a dividir, va a tener una arteria oftálmica, que va a irrigar toda la parte del ojo. La función de las venas es drenar lo que las arterias irrigaron. Entonces vamos a tener que va a drenar de la parte superior de la cabeza hacia la parte inferior hasta llegar a la vena brachiocefálica. Entonces empezamos por la vena supratroclear y la vena supraorbitaria, que va a drenar lo que está irrigado de la parte frontal, y luego va a ir bajando junto con la vena oftálmica superior. Se va a juntar con la vena oftálmica inferior y la vena nasal, que va a drenar toda esta parte por los dos lados de la cara. Luego más para abajo va a estar la vena labial superior y un poco más abajo va a estar la vena labial inferior, que están juntas o anastomosadas con la vena facial, y esta a su vez va a estar anastomosada con la vena facial, con la vena submentoniana, que es esta de aquí, que va a drenar esta parte de la cara, y van a ir hacia la vena yugular externa, que es toda esta de aquí. Esta se va a juntar junto con la vena temporal, que va a drenar toda esta parte de aquí de la cabeza, y se va a juntar también con la vena maxilar, que es esta de aquí, la cual va a drenar los dientes, el paladar, las meninges
Y también va a estar lo que es la vena auricular posterior, que va a drenar lo que es esta parte del oído. Y también va a estar anastomosada con la vena occipital, que va a drenar toda esta parte del lóbulo occipital. Todo esto se va a juntar y van a llegar a la vena yugular externa, la cual va a desembocar en la vena brachiocefálica. Luego sigue la vena yugular interna, que es esta de aquí. Esto va a drenar lo que es estos, que va a abarcar más lóbulos. Toda esta parte del cráneo o de la cara va a ir bajando hasta llegar también a la vena brachiocefálica. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las venas del abdomen. Esta es una imagen anterior del abdomen que empieza por la vena cava inferior, que se divide en dos. El lado izquierdo, que esta es la vena renal izquierda, y la parte derecha, que es la vena renal derecha, que aquí vamos bajando y desemboca la vena testicular derecha, que esa irriga a los testículos. Y por parte izquierda, que desemboca de la vena renal izquierda, desemboca la vena testicular izquierda, que igualmente irriga a los testículos. Bueno, por la vena cava inferior bajamos, igual se divide en dos. Es esta vena que vemos aquí se llama vena sacra media. Bajamos por el lado derecho, que esta es la vena ilíaca interna. Descendemos. Aquí encontramos la vena femoral. E igual, esta es la vena dorsal, es la que se localiza en el pene. En el anterior vimos las venas del hombre, ahora vamos a ver las venas de la mujer. Pero como no es mucho el cambio, vamos a ver ciertas partes que el hombre no tiene y la mujer sí. Por ejemplo, aquí habíamos dicho desde la vena cava inferior, que irriga en dos partes, que irriga al riñón izquierdo, que la vena en el anterior vimos las partes del hombre y ahora vamos a ver las partes de la mujer. Aunque no es mucho el cambio, pero hay venas que el hombre no tiene de la mujer. Por ejemplo, las venas vesicales, que se encuentran en la bueno, aquí igual vemos las venas vesiculares, que son estas, que se encuentran en la vejiga urinaria. Bueno, aquí está la vena porta. Aquí empezamos por la vena porta, que también ramifica aquí, que equivale a la vena gástrica derecha. Desciende y esta es la vena uretral superior. Si nos regresamos, esta es la vena testicular, que es la que va a irrigar a los testículos. Esta es la vena cava inferior.
Bueno, vamos a ver el abdomen, la vena porta, las ramas de la vena mesentérica superior. Como aquí vemos, esta es la vena porta. Aquí se ramifica, que es una vena gástrica derecha. Vamos por el lado izquierdo. Y aquí, como vemos, esta es la vena esplénica. Esta es la vena gástrica derecha. Si nos regresamos aquí va a descender una vena que se llama vena mesentérica inferior, que es esta, como vemos aquí. Aquí igual, nos regresamos y como va descendiendo, esta es la vena gastroepiplaica derecha, que desciende y da a varias ramificaciones, que esta es la vena cólica derecha, que es esta, como vemos aquí. Está la vena ileocálica, es esta. Esta es la vena mesentérica superior. Estas son las venas yeyunales e iliales, que son estas. Bueno, como vemos aquí, esta es la vena cava inferior. La vena porta, que esta ramifica. Esta vena se llama vena gástrica derecha. Y de la vena porta, esta, como vemos aquí, se llama vena pancreaduodenal superior posterior, que es la que irriga al páncreas y parte del duodeno. Descendemos y esta ramificación se llama vena gastroepiplaica derecha. Igual aquí vemos una abertura, que esta se llama vena pancreaduodenales. De la vena cava desciende y aquí ramifica una que se llama vena renal izquierda. De la vena porta desciende y se llama vena mesentérica inferior, y esta es la vena esplénica. De la vena porta desciende y ramifica por todo el estómago, ayudándolo a irrigar. Esta es la vena gástrica derecha, que desciende y ramifica todo el estómago. De aquí, esta se llama vena gástrica derecha, que es la que irriga parte del estómago, parte inferior del estómago.
Si aquí nos vamos a la orilla, esta es la vena gastroepiplaica derecha. De aquí descendemos y esta es la vena mesentérica superior. Esta es la vena pancreadodenales. Y esta es una imagen posterior de la persona. Como vemos, esta es la vena inferior, que aquí ramifica, que esta es la vena sacra media. Como vemos aquí, y aquí desciende. Y esta es la vena ilíaca externa y esta es la interna. Como aquí vemos, esta es la vena glútea superior, aquí es la vena glútea inferior y esta parte es la vena obstructriz. Aquí vemos que la vena rectal media es son las que irrigan al recto, que es la vena rectal inferior, que son estas, vena rectal media, que son estas, venas rectales superiores, las venas vesicales, que las que se encuentran en la bueno, aquí igual vemos las venas vesiculares, que son estas, que se encuentran en la vejiga urinaria. Bueno, aquí está la vena porta. Aquí empezamos por la vena porta, que también ramifica aquí, que aquí va la vena gástrica derecha, desciende y esta es la vena uretral superior. Si nos regresamos, esta es la vena testicular, que es la que va a irrigar a los testículos. Esta es la vena cava inferior. Bueno, vamos a ver el abdomen, la vena porta, las ramas de la vena mesentérica superior. Como aquí vemos, esta es la vena porta. Aquí se ramifica, que es una vena gástrica derecha. Vamos por el lado izquierdo. Y aquí, como vemos, esta es la vena esplénica. Esta es la vena gástrica derecha. Si nos regresamos aquí va a descender una vena que se llama vena mesentérica inferior, que es esta, como vemos aquí. Aquí igual nos regresamos y como va descendiendo, esta es la vena gastroepiplaica derecha, que es esta, como vemos aquí. Está la vena
ileocálica. ¿Es esta? Esta es la vena mesentérica superior. Estas son las venas yeyunales e iliales, que son estas. Bueno, como vemos aquí, esta es la vena cava inferior. La vena porta, que esta ramifica. Esta vena se llama vena gástrica derecha. Y de la vena porta, esta, como vemos aquí, se llama vena pancreaduodenal superior posterior, que es la que irriga al páncreas y parte del duodeno. Descendemos. Y esta ramificación se llama vena gastropiplaica derecha. Igual aquí vemos una abertura, que esta se llama vena pancreaduodenales. De la vena cava desciende y aquí ramifica una que se llama vena renal izquierda. De la vena porta desciende y se llama vena mesentérica inferior, y esta es la vena esplénica. De la vena porta desciende y ramifica por todo el estómago. Desciende y ramifica por todo el estómago, ayudándolo a irrigar. Esta es la vena gástrica derecha, que desciende y ramifica todo el estómago. De aquí, esta se llama vena gástrica derecha, que es la que irriga parte del estómago, parte inferior del estómago. Si aquí nos vamos a la orilla, esta es la vena gastroepiplaica derecha. De aquí descendemos y esta es la vena mesentérica superior. Esta es la vena pancreaduodenales. Y esta es una imagen posterior de la persona. Como vemos, esta es la vena inferior, que aquí ramifica, que esta es la vena sacra media. Como vemos aquí, y aquí desciende. Y esta es la vena ilíaca externa y esta es la interna. Como aquí vemos, esta es la vena glútea superior, aquí es la vena glútea inferior, y esta parte es la vena obstructriz.
Aquí vemos que la vena rectal media son las que irrigan al recto, que la vena rectal inferior, que son estas, vena rectal media, que son estas, venas rectales superiores, y aquí desciende, y esta es la vena ilíaca externa y esta es la interna. Como aquí vemos, esta es la vena glútea superior, aquí es la vena glútea inferior y esta parte es la vena obstructriz. Aquí vemos que la vena rectal media son las que irrigan al recto, que la vena rectal inferior, que son estas, vena rectal media, que son estas, venas rectales superiores, Arterias del miembro superior, principalmente en el callado aórtico, va a pasar se va a dividir en la arteria subclavia y después va a pasar se va a convertir en la arteria axilar por la región en la que está, después va a pasar a la arteria braquial, que es la del brazo, y después se va a ir a dividir en la arteria cubital y radial. Estas arterias, la cubital y la radial, se van a dividir en el arco carpiano palmar y después se van a venir a juntar y van a venir a hacer el arco palmar. Y este arco va a venir a irrigar lo que vienen siendo los dedos, y estas van a ser las arterias digitales palmares. Bueno, ya hablamos acerca de las arterias, ahora voy a hablar acerca de las venas. Las venas van de abajo hacia arriba, ya van de regreso. Van a venirse a encontrarse con las arterias digitales palmares y se van a convertir en las venas digitales palmares y van a subir en el arco venoso palmar y después van a convertirse en las venas cubital y radial. Estas van a pasar a ser la vena cefálica y basílica. Después se van a unir y van a formar lo que viene siendo la vena braquial, después va a ser axilar, subclavia y van a regresar al corazón por las venas cavas superiores. Del miembro inferior, estas van a venir de la arteria abdominal, la arteria aorta abdominal, y va a pasar a hacer las arterias ilíacas externas y después van a pasar a hacer las arterias femorales, que son las del muslo, y estas se van a convertir en la pierna, ya en la tibial anterior, posterior, y se va a encontrar lo que viene siendo la arteria peronea. De la tibial anterior va a venirse a formar lo que viene siendo el arco arterial, y este va a dividirse en lo que viene siendo los digitales dorsales y van a venir a irrigar lo que viene siendo los dedos. Bueno, ya que van a venir a irrigar lo que viene siendo lo del pie, como lo dije, de ahora en lugar de arterias van a ser venas, se va a hacer el intercambio y van a pasar a ser lo que viene siendo las venas digitales dorsales, y después van a venirse a juntar en el arco venoso dorsal. Después estas venas se van a venir a juntar en las venas
tibial, y después de la vena tibial se va a venir a juntar lo que viene siendo la safena menor y mayor, y de estas van a pasar a ser vena femoral, de la femoral van a pasar a ser a las ilíacas, y de las ilíacas estas van a venir a desembocar en la vena cava inferior.